Seguimos en la pantalla de Canal E y tenemos en comunicación a Eduardo Reina, analista político del otro lado. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por estar como cada día con nosotros. Hablemos de lo que puede suceder o lo que se proyecta que sucederá con el PBI este año y también en 2024. Y hay una diferencia abismal entre las proyecciones de un año a otro. Bueno, mira, como siempre nos interesa, tratemos de hacer un poco el análisis internacional. Dale. Obviamente Argentina va contra el mundo, ¿no? El mundo está tratando de generar eh, una ruptura de este crecimiento de la inflación hacia la baja. Es decir, lo primero que han detectado es que las empresas, ante el costo de energía y la guerra, etcétera, que hubo en Europa, lo primero que quisieron fue salvaguardar sus ingresos. Obviamente, las ganancias de las empresas se mantuvieron relativamente bien, lo que bajaron fueron los salarios. ¿Cuál es la historia de acá al futuro? Es tratar de volver a la inflación del 2%, del 10% que llevaba Europa, al 2% anual, tratando de ajustar, fíjate vos, salarios para la suba, porque en definitiva el que sufre es la gente y no puede consumir, y las empresas bajar su porcentaje de ganancia. Ujú. ¿Qué está pasando en la Argentina? Absolutamente al revés. Lo que está pidiendo el fondo y lo que dice este informe es que la Argentina necesita de todas formas achicar el gasto. De alguna forma debe achicar el gasto porque los ingresos han bajado en algunos casos el 40% en la agricultura, la pesca el 25, el 30%, etcétera, ha bajado muchísimo por consecuencia de la sequía y bueno, por ende el ingreso de dinero es mucho menor y las empresas no están produciendo por mil causas que podemos enumerar y Sí, claro. sabemos todo. No tenemos un dólar para importar, las empresas con lo poco que tienen no se arreglan, y hay una crisis en definitiva con respecto a hacia dónde va el gobierno, si va a manejarse exclusivamente con esta suba de impuestos que es ficticia, porque en definitiva esto no puede ser eterno, como para aguantar un tiempo, un periodo de tiempo, y que el Fondo Monetario Internacional desembolse el dinero que tiene que desembolsar. Según lo que me cuentan, fueron casi desesperadamente al Fondo Monetario Internacional a buscar el dinero. Ujú. Dijeron, no tenemos un peso más y necesitamos urgente que nos envíen el dinero. Así que las proyecciones que marca el fondo son muy bajas. Dicen que recién en el año próximo va a haber un 2,5% de crecimiento del Producto Bruto Interno, Sí. pero en este momento está todo a la baja. Ujú. Sí, sí, esos datos en ese informe de perspectiva publicado por el Fondo Monetario Internacional se refleja esto que mencionás, ¿no? Una posible caída de 2,5 para este año y una suba de 2,8 para 2024. Y quiero que me cuentes, Eduardo, cómo queda parada la Argentina ante la situación general de la región, que es bastante diferente. Bueno, la región, toda Latinoamérica se está recuperando. Vos ves desde las variables de cualquier país de latinoamericano está en franco crecimiento, no un crecimiento alocado, obviamente, ¿no? Pero está poniendo un poco las cuentas en orden y Argentina no puede porque en definitiva no hay un plan. Y lo que le está pidiendo el fondo es, necesitamos ajustar las cuentas del Estado. En algunos países latinoamericanos lo están haciendo, en Argentina no lo hacen, no lo pueden hacer, no hay decisión de hacerlo. Por eso buscan el incremento de ganancias o de incrementar el flujo de caja a partir de impuestos. Eso en definitiva es lo que va a generar más recesión. Claro. En Latinoamérica están en pleno crecimiento, Brasil está en crecimiento, Paraguay está en crecimiento, todos están, Colombia está en crecimiento, y tienen crisis política, porque en definitiva todo el mundo tiene crisis política. Latinoamericana está invadida por una crisis política general y social, pero en definitiva la economía sigue creciendo en Latinoamérica, en el único país que quedó estancada, y es más, está en retroceso en la Argentina. Por eso tenemos que ver bien las causas, tenemos que tratar de entender cuál va a ser el plan
no solo de hoy, porque en definitiva creo que hoy no hay intenciones de generar un plan futuro, sino de exigirle a los próximos gobernantes que pongan un plan de recuperación, Ujú. porque no es fácil salir de... Eduardo, a ver, no sé si me escuchás bien o si se congeló, no te escuché la última palabra por eso, pero quería apuntar a lo siguiente, a esto del plan que mencionás. No lo hay. Ahora, el ministro de Economía es precandidato a presidente. ¿Cuál es el plan? Porque debería tenerlo, ¿no? O al menos debería estar allanándose el camino para cuando, en el caso de ser electo, asuma que es su expectativa, por supuesto. Entonces digo, no tiene un plan y va a llegar, en el caso de que gane, con un país aún peor, todo emparchado con estas medidas que se van tomando. Y al mismo tiempo te consulto, ¿el plan de los otros precandidatos cuál es? Porque hasta acá se escuchan no propuestas, sino las cosas que no hay que hacer. Pero nadie dice qué va a hacer para cambiar esa realidad. Bueno, creo que lo que acaba de decir Martín es la clave de esta historia, ¿no? Todo el mundo enuncia, vamos a achicar el Estado, todo así muy generalmente, pero bueno, a ver, ¿cómo vamos a achicar el Estado? ¿Cuál es la consecuencia de achicar el Estado? ¿Estamos todos de acuerdo que tenemos un Estado grande? Sí, ok. ¿Pero vas a dejar gente en la calle? ¿Cómo vas a reciclar la Claro. gente del Estado? ¿Cómo vas a reutilizar todo ese sistema del Estado? Porque es muy fácil decir vamos a achicar el Estado, suena lindo, porque en definitiva todos somos conscientes que el Estado es grande. Ujú. Tenemos que bajar la inflación. ¿Cómo vamos a bajar la inflación? ¿Vamos a bajar las retenciones? Sí, ¿cómo vamos a bajar las retenciones? Y esos ingresos, ¿cómo lo vamos a suplantar? ¿Vamos a reactivar la minería? ¿Cómo vamos a reactivar la minería? Eso no se reactiva de un día para el otro. Hay muchas incógnitas que los candidatos políticos van a tener que empezar a develar. Creo que el 13 de agosto es una fecha clave, donde vamos a dejar por colgado del placar, si se quiere, un montón de internas. Y a partir de ahí podemos ver quién va a ser nuestro candidato, ya sea del oficialismo, de la oposición, y van a tener que hablar claro con la gente, porque no es menor que la gente no vaya a votar, la gente está absolutamente pensando en el sálvese quien pueda. Y esto es el individualismo puro. Y lo que nosotros necesitamos es un país colaborativo por parte del gobierno que nos va a decir qué va a hacer y la gente va a tener que poner otra vez el hombro en función de lo que ellos nos digan que van a hacer. Ujú. Eduardo, ayer en la rural hablaron 4 de los precandidatos que aparentemente tienen más posibilidades de ser electos, además de bueno, Juan Schiaretti, ubicado en el quinto lugar, al menos en esas encuestas preliminares, eh, y exponían justamente las modificaciones que deberían hacer para que el mundo del agro explote y vuelva a ser lo que en algún momento fue, según las propias palabras de varios de ellos. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cuál es el plan en torno al agro, teniendo en cuenta las modificaciones, como por ejemplo esta nueva implementación de un nuevo dólar agro? ¿Qué va a pasar con las importaciones y exportaciones? ¿Qué mirada tenés sobre eso y cómo quedó parado cada candidato luego de la exposición en la rural? Bueno, el agro siempre está dispuesto y es la forma más rápida de recuperación que tiene nuestro país. Convengamos que fue real que este año la sequía nos perjudicó a toda Latinoamérica y fundamentalmente a la Argentina. El 45% menos de producción y la cantidad de dólares que podían entrar con el agro a nosotros nos afectó. En definitiva, parecería que pasamos del niño a la niña, entonces van a mejorar las condiciones climáticas y vamos a tener un poco más de regularidad con las lluvias y vamos a poder tener cosecha récord de, por ahí no récord, pero una muy buena cosecha para el año que viene. Entonces, creo que el timing está en darle certeza jurídica y explicarle claramente cómo vamos a manejar las retenciones para el futuro. Muy bien. Si el campo o el hombre de campo compra esa idea, va a volver a plantar y va a volver a invertir. Porque claro, hoy créditos no va a haber y tampoco pensamos que si no sacan el dinero de abajo del colchón no van a tener dinero. Claro. Así que puede hacer que haya dinero dando vuelta, pero van a invertirlo en función de algo seguro. Y algo seguro es
leyes claras y concretas que nos digan hacia dónde vamos. Y ahí el productor agropecuario rápidamente en un año puede traer una lluvia de dólares que no esperamos. Ojalá que así sea, pero para que haya leyes claras se tiene que reactivar un poco el Congreso, que haya algo de actividad en los recintos. Eduardo. Bueno, por lo Sí. por lo que yo tengo visto, más de un candidato tiene leyes para el 11 de diciembre, Muy bien. ya preparadas como para implementar. ¿Qué Vamos a información ver, tenés sobre eso? claro, hay gente que está haciendo un punteo de ley por ley de todas las modificaciones que debería tener el Estado como para empezar a funcionar. Ahora, lo que vos decís es algo claro. Si no trabaja el Congreso, ¿para qué nos sirve tener las leyes en un papel si no están promulgadas? Así que veremos cómo termina esta historia y a ver si se pueden promulgar esas leyes. Eduardo, antes de despedirte, me quedo con esto último que mencionás. ¿Qué información tenés sobre ese punteo y las leyes que podrían llegar a tratarse? No sé si querés revelar de qué partido político se trata. No, no es de la oposición, básicamente. Del oficialismo no. En este momento están preocupados en el acceso, en terminar el mandato. No creo que haya demasiada proyección futura. No se ve un horizonte claro con función a poder ganar las elecciones, pero en la oposición sí, y saben, y eso me ha dejado tranquilo, la crisis que estamos viviendo y el problema que estamos viviendo. Ahora, no hay magia en todo esto. No. Vamos a estar apretados todos y vamos a tener que modificar muchas leyes. No puedo tener claro cuáles, pero mira, algunas son económicas y laborales y de seguridad otras. Porque si no tenemos seguridad no podemos tener una economía. Bueno, son tres de los temas que más aquejan a los argentinos, ¿no? Esencialmente la economía, la seguridad también, y ni hablar, por supuesto, del trabajo. Eduardo, te agradezco por el tiempo. Gracias, Martín, como siempre. Un abrazo. Será hasta pronto. Vamos a seguir en